Y fue un choque muy fuerte. O sea, fue mi primer como desprendimiento, o sea, como que mi primer desamor, yo le digo, de lo que es como que toda tu parte de infancia, toda tu cultura, tus amigos, tu vida, tu visión de vida, o sea, lo es que es un duelo. Es un duelo. Yo lo conocí en terapia. CAF Designs, JG Photography, CAF Suite Designs y Marca Solution presentan Bienvenidos a Lo que me pasó, el podcast donde las experiencias personales se entrelazan con la fe cristiana para revelar historias increíbles de transformación y redención. Nuestro objetivo es inspirarte a ver la mano de Dios en cada capítulo de tu propia historia. Cada episodio te recordará que no estás solo en tus desafíos y que la fe puede ser la brújula que guíe nuestros caminos hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros. Así que, sin más preámbulos, únete a nosotros mientras exploramos las historias increíbles en Lo que me pasó. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast Lo que me pasó. Mi nombre es Bianca Stripoli. Mío, Gaby Calles. Y el día de hoy tenemos una invitada, una amiga, que nos contó su historia de migración y nos contó su proceso, o sea, muchos procesos que vivió y cómo esos procesos la transformaron. Cómo todos esos procesos se vieron reflejados la voluntad de Dios en ella, ¿no? Porque no conocía al Señor, pero todo ese proceso que pasó, todas esas vivencias como inmigrante, la llevaron y la trajeron a los pies del Señor y ahorita es tremenda líder. Así es. Tengo el honor de servir con ella en la iglesia. Ministerio de Jóvenes. En el Ministerio de Jóvenes. Sí, okay. Y es líder de jóvenes, de estudiantes de bachillerato, high school, como lo conozcan. Y es un ejemplo. La verdad que es un ejemplo todo lo que hace, su trabajo, su esfuerzo. Es una muchacha que estudia, trabaja. Una mujer echada para adelante. Así mismo. Pero lo más importante de todo es que tiene a Dios como su prioridad, como su centro. Y está haciendo ahora en jóvenes lo que tal vez ella hubiese querido tener en ese momento. Está depositando esa semilla. Así que bueno, este episodio está buenísimo. Hablamos bastante y bueno. Tengan un poquito de paciencia, pero créanme que les va a gustar. Les va a gustar, van a quedar ahí enganchados con su historia. Bueno, y aquí estamos con Mafe. ¿Cómo estás? Hola, bien. Bueno, se siente un poquito raro porque para los que no saben, nosotros somos amigas y hablamos. Y Entonces, hablamos. Eso le estaba diciendo yo a Gaby la otra vez. Deberíamos tener, bueno, no en todas las ocasiones, pero un micrófono ahí como que, porque son temas muy interesantes. Bueno, igual tenemos el micrófono, pero después filtramos. Porque la otra vez que grabamos, hicimos un podcast y estábamos hablando, o sea, nosotros estábamos, antes de grabar, estábamos en un tema y hablando súper algo que le pasó profundo. a ella, no sé, y me estaba contando y yo le dije, no, o sea, y entramos en una profundidad, que después yo dije, chica, ya hubiésemos sacado el episodio de aquí, me imagino. porque está tan bueno, y así me pasó con Mafe la otra vez en Sí. el carro. Vamos a poner un micrófono a cada una. Sí. Para los que no saben, yo tengo el honor de servir junto a Mafe en el Ministerio de Estudiantes de la iglesia donde vamos, y pues siempre pasa eso, o sea, ese after party, after service. El after party. El after servicio. Siempre es en el carro, o siempre es camino hacia el carro, son las despedidas cristianas nunca es una, nunca es una, siempre es dentro de la reunión, después en la puerta, después en el estacionamiento, y a veces hasta te llaman por teléfono para seguir la conversación. Pero vamos a poner en contexto, o sea, nosotros salimos también tarde. Claro. Salimos tarde de servir, más o menos a veces 9:30, 10, y por eso preferimos hablar en el carro. No es que somos locas, lo que pasa es esto. Sí, exacto. Nosotros estamos intentando irnos a nuestra casa para descansar temprano, nunca pasa. No pasa. Pero esa vez estaba tan buena la conversación. Digo, chica, siéntate aquí en mi carro, siéntate y hablemos. Y estuvimos... Y hasta de ahí salió un playlist que tengo que Gaby me pasó. O sea, conversaciones, oraciones, un playlist, todo. Te tengo otro playlist, por cierto. Pero bueno, a lo que vamos. Cuéntanos más, porque tú eres venezolana como nosotras. Sí. ¿Tienes cuántos años aquí en Estados Unidos? Bueno, yo tengo, no sé si tengo que hablarles a ustedes o tengo que hablarle a la cámara. Como tú te sientas mejor. Ok. Donde tú quieras mirar. Okay. A la audiencia o a nosotras. Bueno, yo tengo acá, yo llegué en el 2020. Okay. Y yo llegué yo llegué en el 2020 a Estados Unidos, no por decisión de quedarme ni nada, sino fue que yo vine de vacaciones. Porque yo soy venezolana, nací, me crié en Venezuela, estudié en Venezuela, mis planes eran quedarme en Venezuela. Yo estaba estudiando odontología en Venezuela y yo quería graduarme
y con mis amigas de la universidad hacer una clínica, ¿sabes? Como que tenías todo tu plan. Tenía todo mi plan y toda mi visión. Obviamente que no contaba con el tema de la parte política. Porque en Venezuela siempre, desde que yo nací, había que si Chávez, que si este problema, ¿sabes? Como que muchas cosas políticas. Pero bueno, uno igualmente sueña y hace sus cosas. Entonces, en todo ese proceso que yo estaba en la universidad, yo soy, bueno, no soy de Caracas, soy de la Gran Caracas, soy de San Antonio, pero yo... soy de Caracas, soy de la Gran Caracas. Soy de la Gran Caracas, yo les hago un cuentico con eso de Caracas. Pero yo estudiaba en la Santa María, odontología. ¿Y qué año estudiaste? Estudié en la Santa María. ¿En qué año? No me recuerdo qué año, Gaby, pero estudié hasta tercer año en la universidad. Yo me gradué en el 2000... Porque yo estudié... 13. Yo me gradué en el 2013 del liceo, pues. Ajá. Y empecé a estudiar ahí mismo, porque tú tenías que hacer un curso eliminatorio para poder entrar en odontología en la Santa María. Entonces, yo quería obviamente estudiar en la Central. Todo el mundo siempre... Todo el mundo quiere estudiar en la Central, nadie lo dice. Sí. Yo estudié en la Simón. También es una segunda. Bueno, muchas amigas estudiaron en la Simón. Y yo quería estudiar en esas universidades, pero obviamente cuando tú haces, está todo el país para poder entrar a esa universidad y también había el tema de los cupos. Sabes que si compras el cupo, no sé qué, yo no conocía a nadie. Yo era una de las que quería comprar el cupo, pero no conocía a nadie. Yo no sabía que se podía comprar el cupo en la universidad. Para odontología decían que sí, todo era posible. Ay, mira, yo ahí dándole. Esto no está bien, no lo apoyamos. Exacto. Estamos hablando del pasado. Exacto, Claro, no y la edad al señor, también. exacto. Y también tenía 17 años, Claro. ¿sabes? Era como otra cosa, una madurez diferente. Pero bueno, nada, yo hice todo eso y en el 2017, que fue este gran problema político, que obviamente yo tenía pacientes, yo veía pacientes tanto infantil como para cirugía, porque ya estaba en tercer año es como mucha práctica. Estabas bien avanzada. Sí, y tenía que bachaquear, o sea, lo que mi mamá compraba, ¿sabes? Los bultos, para la gente que no es venezolana, bachaquear era un momento en Venezuela, había tanta escasez que se compraba como en el mercado negro comida y a bultos, o sea, que sí, 6 paquetes de arroz, 12 Sí. y yo tenía que de esa comida para mis pacientes puedan ir, porque obviamente la Santa María quedaba en una zona de Petare, mis pacientes eran de Petare, para que ellos no fueran a hacer la cola de la comida del club. Yo les daba que sí, un paquete de harina pan, un paquete de arroz, para que ellos fueran todas las semanas, o sea, le tenía que dar esto. Más pagar la universidad, o sea, era una renta, pues, o sea, era bastante gasto. Era bastante gasto y de repente hubo el paro, que nadie estaba estudiando, nadie estaba trabajando y yo sentía como que el mundo se estaba acabando. O sea, por lo menos mi mundo estaba en stop y yo no hacía nada, o sea, yo no trabajaba, sino yo estudiaba y no podía hacer más nada. Entonces se supone que era temporal, pero la Santa María, por lo menos la parte de odontología, agarró mucho tiempo. Fueron meses, yo creo que fue como 6 meses. Y mi hermana en ese momento vivía en Uruguay, estaba casada, y mi hermano él vivía aquí desde el 2014, o sea, él ya se había venido. Él terminó la universidad y él se había venido para acá, pero, ¿sabes? Era su plan y yo nunca pensé para acá porque todo el mundo dice, cuando tú llegas a Estados Unidos a emigrar, olvídate de estudiar y es trabajar para poder vivir. Entonces mi hermano me decía, bueno, Mafe, tú vas a llegar así como mesonera o limpiando cosas, trabajar y después, como a los 10 años que vas a poder quizás que ahorres, estudiar. Y yo decía, no, ya va, esa no era la visión que yo tenía para mí. Yo decía, no, yo no quiero irme a Estados Unidos. Puedo ir a visitar, me gusta porque obviamente, y vivo acá y me encanta, pero en ese momento yo decía, no. Mis prioridades eran otras. Mi prioridad eran otras cosas. Entonces mi hermana me dijo, vente a Uruguay, que en Uruguay la universidad es pública, todo el mundo puede estar, y ahí sí hay una cultura en Uruguay y en Argentina, que es más o menos una cultura muy igual, se puede trabajar, o sea, la gente trabaja y va a la facultad y es como, esa es su vida, ¿no? Como acá también, que muchos después de high school trabajan y estudian. Entonces yo decidí, bueno, yo tenía una relación en ese momento y yo dije, bueno, nada, como obviamente yo, ¿sabes? Cuando tú estás enamorada y tú dices, esta es mi relación para toda la vida, yo yo me veo con esta persona, yo hablé con él y le dije como que, ay, ¿será que nos vamos? Y él me dijo, sí, dale. Él estaba terminando en la Simón, le quedaba un semestre de ingeniería, no me recuerdo ahorita bien, pero le faltaba un semestre y él me dijo, si quieres ve para tú viendo con tu hermana, adelanta, empieza a estudiar
y después yo me voy para allá. Y yo dije como que bueno, ok, perfecto. Entonces, claro, yo me fui a Uruguay y yo tenía 21 años. Wow. Yo me acuerdo que yo cumplí 22 años ahí mismo, como llegandito, pues tenía ya 22 años. Y fue un choque muy fuerte. O sea, fue mi primer como desprendimiento, o sea, como que mi primer desamor, yo le digo, de lo que es como que toda tu parte de infancia, toda tu cultura, tus amigos, tu vida, tu visión de vida, o sea, lo es que es un duelo. Es un duelo. Yo lo conocí en terapia, porque pues piensa que el duelo solamente es cuando pierdes un ser querido, ¿no? El duelo es cuando emigras, es un duelo, cuando pierdes un trabajo es un duelo, o sea, hay muchas cosas y hay que trabajarlo como un duelo. Entonces, ¿qué pasa? Porque te despides de eso que ya no vas a Claro. volver a ver, que es tu niñez, Exacto. que es tu vivencia, que tu Exacto, rompes amigos, algo. familiares. Entonces, obviamente, al no tratarlo como un duelo, bueno, quedan cosas allí. Sí. Sí. A mí me pasó, yo me vine en el 2014 y ¿A qué mes te viniste? en noviembre, Ok. un mes después, o antes. No, yo en agosto. Y Casi bueno, nos conocíamos ahí en el aeropuerto. Y yo cuando me vine, el año siguiente empezaron todas estas crisis. Y en 2016 ni se diga. Yo estaba en este país, gracias a Dios, y bueno, ya tú nos vas a contar un poquito más de eso también, con familia, mis primas y eso. Sin embargo, la gente con la que yo vivía y convivía, que eran amigos, mi mamá, mi hermano, yo no podía ni siquiera hablar con ellos. Wow. Porque era el tema de que o no tenían señal, o no tenían había internet, no había internet, no había luz, o no tenían dinero para pagar o sea, la mensualidad. Wow. Ellos estaban allá sobreviviendo. Yo tuve mucho tiempo sin hablar, creo que solo con un par de amigas que hoy en día están en Brasil, fue que me mantuve el contacto, porque en ese momento ambas estaban en el interior del país, como la frontera con Brasil. Ok. Estaban por allá y como que ya su realidad era otra. Okay. No es que la estaba pasando súper bien, pero era diferente a mi familia que estaba en Caracas o estaba en Río Chico. Y es que también recuerdo que en el 2014, bueno, tú estabas en Venezuela, pero recuerdo que en el 2014 Empezó todo. empezó como, ¿cómo se llama la enfermedad esta que empezó a dar como de Chikungunya. El chikungunya. Ajá, empezó eso, o sea, nunca me empezaron vine. en Gracias a Venezuela. Dios. Sí, yo sé, pero yo estaba allá. Yo me vine a final del 2014. Sí, por eso, pero yo me acuerdo que yo llegué y justamente los meses después fue como que, o sea, ya El todo pico. estaba mal. Yo vivía en Caracas también, yo viví todo lo que fue la muerte de Chávez, todo, pero eso fue así como un En pico. caída. Yo me Exacto. acuerdo. Sí, es que en 2014 fue como fuerte. como El que quiebre. como que fue el empezar de todo ese movimiento Sí, migratorio. Pero tú tuviste 3 años después, o sea, Sí, tú, mi hermano tú pasaste empezó 3 en años. 3 años allá, yo yo dije, viví todo eso que estamos diciendo, que Wow. del tema de la, o sea, de esa necesidad de la gente, o sea, que no es que tenías, que querías irte, sino que te obligó a irte al país. sí, ¿verdad? totalmente. Yo no quería irme, o sea, yo no tenía. A mí me gustaba porque yo tengo familia acá y yo viajaba acá para agosto, o sea, cuando teníamos verano, cuando teníamos las vacaciones, yo venía para acá, yo visitaba. Entonces, a mí me gustaba eso porque yo vivía en mi casa, en mi cultura, en mi país. Claro. Yo no es que. Venías, comprabas cosas chéveres y después las allá la Exacto, como que sabes, y venía y compraba lo que si todo el mundo, me acuerdo en el colegio, usaba mucho Aeropostal, sí, o sea, yo me sentía súper rica y súper, cuando me traían aeropostal. Cualquier cosa, entonces, claro, venía, hacía eso, sabes, estaba en el colegio y llegaba y era mis cosas, sabes, como que no es que tenía una necesidad así como que de irme. Y eso es peor. O sea, eso es peor cuando te fuiste, Sin enfrentas querer. ese duelo y es algo que no quieres. Que no quería, porque yo no quería Eso es vivir peor. todo eso. Exacto. Y entonces yo estaba como teniendo ese duelo y yo estaba sola, tenía 22 años. Yo nunca había trabajado en Venezuela. Okay. Gracias a Dios, o sea, mis papás como que, bueno, nada, te apoyamos mientras te gradúas, ¿no? Tú, después de que te gradúes, trabajas y tienes tus cosas, que ese era mi pensamiento. Y yo llegué a Uruguay a trabajar, Wow. a conocer otra cultura, que hablamos todos español, porque obviamente todos hablamos español, pero es una cultura totalmente diferente a la de Venezuela. Totalmente. Incluso me pasaban cosas cómicas, como que una vez yo estaba enferma y llamé a mi mamá, hazte una sopa, ve y compra todas estas verduras, no sé qué, y compra apio, le pones papa. El apio. Y yo fui y compré apio. Pero mi mamá no me dijo que el apio se llamaba celery, o sea, era celery allá. Y yo compré todos mis celeries y yo hice una sopa que sabía amarga y yo dije, ¿por qué tú sabes así? Mi mamá, ay, Mafe, le pusiste apio España.
yo te dije que compraras apio normal, que es como un tubérculo, como una papa, como una... Ajá. Para ponerle a la sopa, pero no el celery. Pero allá se llama diferente. Entonces, esas cositas... Sí, te pasan cositas que tú dices. Cositas que era como cambio de cultura. O sea, que uno lo escucha y como que, ajá, qué chistoso. Pero en el momento no te da risa. Mal, te estás muriendo, no sé qué. Estás sola. Es una frustración horrible porque no... O sea, porque no lo lograste y que difícil se me hace, que no estoy en mi casa, que fuese más fácil, que, que mi tía tiene la mata ahí. O que mi mamá me hubiese hecho la sopa. Claro, te toca a ti como que... Me tocaba hacer todas esas cosas que eran totalmente fuera de mi zona de confort. Adulting totalmente. Y era una que no lo quería, porque yo no quería hacer todo eso. Entonces era saber cómo montarme en los... Allá se dice omnibus, en vez de autobuses. Llaman omnibus. Entonces saber ¿Cómo de omni? No sé. Yo también iba a decir eso. Yo cuando llegué, ¿será que vuela? No lo sabemos. Si hay alguien de Uruguay, por favor, nos explica. El por qué, sí. Pero, bueno, entonces esas cosas como una tarjeta que tenías que sacar. Yo en Venezuela también tenía carro. Entonces era como muy... Claro, era demasiado cambio. Y claro, también el hecho de que no te puedes sentir mal. ¿Entiendes? Porque tienes que ser agradecida y tienes que ser agradecida. Y tienes que seguir para adelante. Agradece que puedes. Hay gente que no puede salir del país. Hay gente que está sufriendo más que tú. Entonces tú tienes que ser agradecida. ¿Pero tú vivías con tu hermana? Yo vivía con mi hermana y su esposo. ¿Y tenían hijos? Ellos no tienen hijos. Okay. Entonces yo, claro, me fui para allá, pero también mi hermana estaba recién comenzando su matrimonio. Claro. Entonces para ella... Muchos cambios. Y ella era mi hermanita. Oh, tú eres mayor. No, yo soy la menor. Entonces para ella era como que mi hermanita. Claro, tú eres la hermanita. Vivir en su matrimonio y estaba recién empezando toda esta convivencia. Claro. O sea, fue una mala combinación. Claro. De todo. Y era todo, obviamente, ahora que lo entiendo, es porque obviamente yo estaba no haciendo las cosas en el orden de Dios. Claro. ¿Y como tu novio se fue para Uruguay? Después él se fue, después de que yo me fui a vivir sola, porque mi hermana después se fue con su esposo a un lugar como más retirado de la ciudad que yo vivía en Montevideo, que es como decir Caracas. Pero yo trabajaba y estudiaba ahí, y ellos se fueron como 1 hora y media. Y eran ir en autobús y venir. Y yo dije, no, entonces yo me mudé a como que un cuarto que alquilaba una que, bueno, yo siento que ya me lo mandó Dios, a pesar de que no era cristiana en ese momento, porque era como, yo le digo que es mi mamá uruguaya. Sus hijos se fueron a España, porque ahí también mucha población uruguaya emigra a España, muchos jóvenes. O sea, ellos son una población muy adulta, porque es muy tranquilo todo igual. Y entonces ella estaba alquilando un cuarto porque Sofía, su hija, se había ido y ella dijo, bueno, voy a alquilar esto para estudiantes. Entonces yo un día la contacté, lo vi por el periódico, o sea, no se pierdan esto. Y imagínense el nivel de yo no conocer el país, de desespero, que yo dije, bueno, ¿cómo se hace? Buscar en el periódico. Entonces buscar en el periódico y decía, bueno, alquilar, fui y automáticamente yo dije, es aquí. Y obviamente tenía también su casa en una buena zona, como que más cuidada, porque yo no tenía carro, entonces yo también tenía que ver dónde me quedaba cerca, si yo llegaba tarde, porque yo salía de la facultad a las 11 de la noche. Yo trabajaba en las mañanas, iba de 7 a 11 a clases. Y entonces, bueno, nada. Y después de todo eso, mi exnovio se unió a la mezcla de malas decisiones. Entonces... O sea, se fue a vivir contigo a esa residencia. Claro, se fue a vivir conmigo y después nosotros alquilamos un apartamento. Luego de eso, como 1 mes y medio, 2 meses después de que él llegó, se estableció, consiguió un trabajo bueno. ¿Cuánto tiempo pasó desde que llegaste a Uruguay a que él se mudara? O sea, que él llegara. Yo pasé como 8, casi, no, de 8 a 10 meses. Yo sola todo este dándole ahí y luego llega él. Claro, y luego llega él, que también en todo este proceso yo estaba buscando un salvador. Claro. Y eso obviamente nadie te lo dice porque, ¿sabes? Yo tampoco lo tenía identificado claramente, tenía 22 años, ¿sabes? Como que no es que yo estaba procesando esto como cuando uno va a terapia o cuando uno lee la Biblia, o sea, no, y esto era sola yo y mis pensamientos. Era que las mujeres mucho a veces buscamos a ese salvador. Entonces cuando queremos esa pareja o queremos ese hombre, buscamos que alguien nos resuelva las cosas. Y que nos haga feliz y toda la cosa. Claro, no sabemos que eso ya lo tenemos en Jesús, pero, o sea... Eso era todo lo que a mí me pasaba. Claro, porque no lo conocías. No lo conocía, Es interesante que toques ese tema, porque justo ayer estaba en un grupo de vida de matrimonios y estamos leyendo un libro que se llama Amor y Respeto, te lo recomiendo. Y estaba hablando, estamos en una etapa donde se divide, los esposos leen una parte del libro, las esposas leemos otra parte del libro. Y la parte que me tocó a mí ayer, porque pasó el líder especial, nos puso a partir de ayer
a exponer a cada pareja. Y nos tocó a mí y a Josué. Okay. Y nosotros, los más jóvenes, los que no tienen hijos, todo. Entonces, fue retador para nosotros porque era como que, bueno, tenemos que prepararnos, pero no le estamos hablando a gente de nuestra edad, le estamos hablando a gente que tiene 15 años mínimo de experiencia de matrimonio. Claro, tú te hasta con nietos, hombre. claro. Entonces yo estaba leyendo y fíjate que el escritor describe cómo la naturaleza con la que fue creada el hombre y con la que fue creada la mujer. El hombre fue creado con la naturaleza de trabajar, incluso antes que existiera Eva. Claro. Dios lo creó con esa naturaleza. Eso es innato, como que esas ganas de trabajar y lo disfrutan. De proveer. Proveer, de sentirse útiles, es como innato en ellos. Y a las mujeres nos creó para ser protegidas por ellos. Y literal, textualmente dice el libro, porque hoy en día pues las cosas han cambiado, las mujeres también trabajamos y todo, pero él dice, las mujeres queremos tomar la decisión si trabajar o quedarnos en la casa. Literal. No queremos que nos digan tienes que trabajar. Exacto. O sea, es un tema como que, bueno, ¿sabes qué? Quiero ayudar a mi esposo o no quiero dedicarme a mis hijos. No, a nosotras no nos nació Dios no nos creó con esa necesidad de trabajar ni proveer. Wow. Entonces eso es algo innato en las mujeres, Sí. natural. Eso de que necesita un salvador, aparte de ese vacío que uno siente de no conocer a Dios, que uno siente un vacío, Sí. porque es como un rompecabezas que le falta una pieza. Le agregas como mujer esa necesidad de alguien que te dé la estabilidad, Sí. que tú te sientas Que protegida. exacto, entonces era como doble vacío. Wow. Y entonces, y con esto, con lo que tú me dices, Gaby, se me vino ahorita a la mente de que por eso también hay muchas mujeres ahorita trabajando, y yo soy una de ellas, en el sistema de salud, porque nuestra naturaleza no es para hacer dinero, es ayudar. Entonces es como que por eso a veces hay muchas más mujeres siendo enfermeras o siendo doctores o sabes, como que porque nuestra naturaleza no es para trabajar, para proveer, nuestra naturaleza es más como que, oye, quiero dar mi grano Incluso de maestras. Muchísimas Son maestras. más las Sí. terapeutas, maestras. ¿sabes? Como, Sí. Entonces por eso está también eso, porque está en Qué nosotros. interesante. Me parece súper interesante todo Sí. esto. Wow. Está Entonces, Entonces seguimos. Cuéntanos ahora, vamos a hacer un salto, un big jump. Ok, pero ya va, espérate. Antes que hagas el big jump. ok. Tu relación, terminó ahí cuando te viniste para acá. Es que ahí es donde voy a hacer Sí, el bueno. El big jump. El Ok. big jump, llega este hombre a la foto, al problema. A la sopa. Pero entonces llegas a Estados Unidos. Ok. O sea, ¿cómo pasó eso? eso acá? Ok, bueno, entonces. ¿Qué pasó en Uruguay? En ¿Qué Uruguay, pasó? ¿qué no No, pasó, señores? No, mentira. No, Lo que nos pasó. lo que Lo que nos nos pasó. Lo que pasó. El libro. El libro. Bueno, lo que me pasó fue que nada, en todo esto yo estaba también tratando de estudiar, estaba tratando de trabajar, estaba tratando de tener esta vida adulta, esta vida, una nueva cultura, aprender cómo son los valores allá, todas las cosas, ¿no? Claro. Y también se unió mi exnovio en todo este problema y él también tenía su proceso. Claro. Pero la relación se volvió muy tóxica para los dos. Y fue una relación abusiva a nivel económico, mental, emocional, hasta física, llegó a suceder. Entonces, yo obviamente nunca dije nada a nadie porque yo estaba ahí y nuestro buen lema de venezolanos, ¿no? Hay que echar para adelante. O sea, hay que seguir con esto. No hay tiempo para ponerse Llorar, triste, no hay ajá. tiempo para llorar, no hay tiempo para pensar. Aquí lo que uno tiene que hacer es go, o sea, seguimos. Para atrás ni para agarrar impulso, ¿no? Yo creo que ese era un Sí, sí, eslogan sí. de RCTV. Sí. Pero bueno, eso es algo que tenemos en nuestra cultura, ¿no? Entonces, yo seguía tratando siempre de mejorar, de buscar no sé qué, pero ya llegó un momento que yo en todo este tema, yo estaba haciendo como mi reválida de las clases que yo había tenido de odontología y yo hice al mismo tiempo, también estaba haciendo asistente dental. Wow. Porque dije, quiero ya empezar a trabajar en mi área, porque yo en Venezuela estaba un poco adelantada. Entonces yo decía, yo no puedo estar viendo clases 1 y 2 cuando yo ya veía clases 9 y 10. Entonces yo estaba buscando una manera más rápida para poder empezar a trabajar en mi campo de trabajo, que era la parte asistente dental o haciendo limpieza en un consultorio, mientras terminaba mi carrera. Ese era también mi plan en Uruguay. Y bueno, nada, yo me gradué de asistente dental
y cuando me gradué de asistente dental, ya ahí mi relación era muy fuerte, porque también a todo esto le agregamos la convivencia. Claro. Que la convivencia, que la gente dice que no, pero era como tener un matrimonio sin yo haber firmado unos papeles. Claro que sí. O sea, yo era una esposa porque yo también en todo esto también tenía que llegar a cocinar. O sea, yo tenía que atender, hacer las cosas como a la mamá le gustaba. Tenías o sea, el rol, más no tenías, o sea, tenías las descripciones, más no tenías el rol. Exacto. Exacto. Entonces era muy confuso también quizás eso, ¿no? Porque era mi novio, o sea, mi cabeza era mi novio, pero yo tenía que hacer estas cosas, a limpiar, a esto, trabajar. Entonces también era mucho para una persona, para una niña de 22 años, eso era mucho, claro. Entonces... No, y que lo que dijimos, o sea, había un proceso de rompimiento y de duelo que obviamente estabas atravesando, porque no es una cuestión de un mes, de 2 meses, pueden pasar mucho tiempo. Entonces, al no procesarlo, más tener todo esto, yo imagino que es como una olla de presión que estaba a punto de ya explotar. Yo me acuerdo que yo lloraba todos los días. Antes de que él llegara, me acuerdo que yo lloré todos los días, lloraba por 8 meses. Wow. Pero obviamente yo no lo contaba a nadie, porque también si tú cuentas y llamas a Venezuela, llamas a tu mamá, me está pasando esto, ya veo un momento que hubo gente y no le contaste ni a una amiga, a nadie. Yo le conté más o menos a mi mamá, a mi familia, pero un momento que yo también los quería proteger. Como que yo estoy bien, todo va a estar bien, entonces no quería... Claro. Yo ponía... No te abriste, pues. No, yo ponía que cuando llamabas a Venezuela también era como que, ay, sí, mami, ¿cómo estás? Es la típica pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? Y empieza esa gente a contarte que tú dices, no, vale, esto que yo tengo es una tontería. Claro. ¿Qué le voy a venir yo a decir a esta gente de problema y de depresión cuando esta gente está literalmente sobreviviendo buscando el pan para comer, o sea, una vez al día porque no había nada. Literal. Y después también como que se normalizó la situación en Venezuela en un momento. Como que en el 2018, como que yo veo que mis amigas, claro, a través de las redes sociales... Habían dos realidades, pero la realidad mía que tú veías, que yo veía buena. Era, todo estaba bien. Wow. Ellas iban de fiesta, ellas seguían en lo de ellas, ellas seguían avanzando en su carrera, y yo decía, y yo tomé la decisión de venirme para acá. O sea, para mí yo la estoy pasando re mal y todo el mundo está aquí y todo el mundo está viviendo feliz. Me recuerdo que una tontería como esta era como que alguien que yo siempre idealizaba, que tenía un crush, que era como, me recuerdo que mis amigos una vez me mandaron una foto con él y me dicen, Mafe, él ahora está preguntando por ti, y yo decía, no, claro, ahora cuando yo no estoy allá, pasa todas estas cosas, ¿no? Todo el mundo es feliz, como que el pasto es más verde en el otro lado que en el mío, ¿no? Pero bueno, fueron muchas cosas que yo estaba atravesando durante todo esto, más una convivencia, más la parte personal, más la parte profesional. Fueron muchas cosas. Y llegó un punto que fue en diciembre del 2019. Me acuerdo que estaba sonando todo el tema de COVID en China. Y todo el mundo como que, esto es en China, ¿no? Que fue como que hubo un momento muy fuerte en esa relación, que hubo como que infidelidad. Fue muy, muy complicada en la parte de relación, o sea, todo lo que pudo haber pasado mal, pasó mal. Y yo ya estaba a un punto que yo sentía dentro de mí que yo no podía seguir. O sea, que yo no merecía seguir estando en ese lugar, pero yo no tenía la fuerza ni la valentía, porque dentro de todo, él era el único que me conocía que estaba en Uruguay. Que me conocía realmente como era yo, porque él conocía a mi familia en Venezuela, él conocía a mis amigas, él conocía mi casa, o sea, él sabía como que de esa Mafe, ¿no? Y en Uruguay todo el mundo me conocía diferente, porque además en Uruguay a las María Fernandas las llaman Fernanda, entonces en Uruguay me dicen Fer, mis amigos uruguayos me dicen Fer, o sea, era como otra persona. O sea, María no existe. No, María no existe, olvídate, todas las Marías, así sean María Eugenia. Bueno, entonces en el 2018 yo volví solamente por 2 semanas para la grabación de él en La Simón. Y me recuerdo que cuando yo salí de eso, o sea, yo estaba tan triste. O sea, que yo en el aeropuerto de Panamá me recuerdo clarito, yo lloraba y una señora me dijo, ¿tú estás bien, mami? Wow. Y yo lloraba, no podía, yo decía, no entiendo qué es esto. Es que eso dicen mucho que cuando vas o sea, yo no he regresado de hace 9 años, pero dicen que cuando regresas, o sea, como que es más difícil, o sea, es peor. Entonces, bueno, ahí tú entonces dijiste, no, me voy a ir a otra vez a pasar por lo mismo, me voy a ir a Estados Unidos. Me voy a ir a Estados Unidos. En 2019. En el 2019 dije, voy a visitar a mi hermano, él vivía en ese momento en California, en San Diego, y yo dije, me voy. O sea, necesito estar también, pasarla bien un tiempo, y yo venía por 2 semanas. Entonces mi mamá, ok, bueno, vamos a comprarte Mafe, te consigo un pasaje buenísimo en febrero, porque yo terminé allá. Febrero 2020. Febrero 2020, allá se terminaban las clases en enero.
Okay. Pero el pasaje como que más económico, porque también Uruguay para acá son 9 horas de viaje. Y que técnicamente febrero aquí es una temporada baja. Ajá. Era una temporada baja, entonces mi mamá, perfecto, mira este pasaje y vas a poder ir a Miami para que también visites a tus primos, o sea, nuestros primos pues que viven acá. ¿Y tu hermano dónde vive? Y mi hermano ahorita vive en Hawái, pero en ese momento vivía en San Diego, en California. Oh, en California. Entonces me dice, perfecto, haces Miami, te quedas unos días en Miami con mi familia y después vas con Luigi, o sea, con mi hermano. Y yo, bueno, ok, perfecto, dije, ¿no? Está bien. Yo recuerdo que yo dije esta decisión a mi ex pareja, o sea, a mi exnovio, y fue el acabose total. Y ahí yo sentí más que yo tenía que hacerlo. Wow. O sea, fue como que yo tengo que hacer, yo necesito poder salir. Él tenía visa. Sí. O sea, en ningún momento te propuso como que, bueno, pero yo voy contigo. No, porque era un momento que él estaba como, él era una persona que tenía mucho control del tema de las finanzas. Entonces él quería ir ese año, él ya tenía un viaje planeado para ir a la boda de su hermano. Entonces era como que otro gasto no se podía hacer. Entonces era muy estricto. Era muy cerrado con esas cosas. Entonces yo iba incluso, no porque si yo usé mi dinero, eso no. O sea, yo fui porque mi mamá me compró el pasaje. Claro, o sea, porque mis papás. Porque no se puede sacar dinero de ahí. Porque no se, ¿entiendes? Entonces era también todo ese tema complicado. Entonces, bueno, nada, yo me vengo para acá y me recuerdo que yo dije, bueno, nada, yo en Uruguay hice mi tienda online con cosas, porque allá todavía no se conocía tanto Shein. Entonces yo compraba cosas de Shein, accesorios, y en los accesorios, las pulseras, las cosas, porque ya es otro tipo de moda. Entonces yo decía, también necesitamos un poquito de la moda venezolana acá, o sea, vamos a traer, y yo dije, nada, voy a hacer una tienda online, hice una tienda online, y traía cosas, entonces... Yo le dije a él, nada, me voy a llevar mi maleta grande, adentro mi carrión con mis cosas, y lo que voy a aprovechar es que me voy al Sogras, el querido Sogras de todas, y voy a comprar demasiadas cosas, tanto para mí como para vender, para esta tienda. Perfecto. Entonces yo, nada, agarro mi maleta grande, una maleta además, porque yo no tenía pensado tampoco mudarme. Y mi carrión adentro con mis cosas. Y bueno, nada, me vine. Cuando yo llego para acá, mi prima me dice, Mafe, yo sabía que ellos eran cristianos y toda la cosa, y ella me dice, Mafe, ¿por qué no vienes con nosotros para un servicio? Y yo, sí, obvio, o sea, me estoy quedando con ellos, y yo también tenía esta necesidad de que yo necesitaba ayuda de algo, ¿entiendes? Yo decía, algo, estaba tan quebrantada, que yo decía, yo no puedo tener... En ese momento yo tenía 24, yo no puedo tener 24 años y estar sufriendo de esta manera y tener una relación de unas personas como de 50 años de casada. O sea, algo no estaba bien dentro de mi parámetro, ¿no? Y fui a la iglesia y ahí fue cuando yo por primera vez o sea, me recuerdo que el mensaje del pastor, yo hablo justamente la noche anterior, el sábado en la noche, como que yo estaba un poco más callada y viene mi prima y me dice, Mafe, pero siéntate conmigo, como que vamos a hablar. ¿Qué está pasando en tu vida? O sea, ¿qué haces tú? Y yo nada, trabajo y estudio. Pero, o sea, pero háblame más. Entonces empezamos a hablar a profundidad. Empezó a sacar, ¿cómo que es? Y yo empecé a hablar. Y cuando empecé a hablar, empecé a llorar. Porque yo tenía vergüenza, tenía muchas cosas como que guardadas. Porque yo tenía que dar esta careta, esta imagen. De que todo estaba bien. De que todo estaba bien, de que yo estoy bien, de que yo tengo todo bajo control. Entonces ella se sentó conmigo, empezamos a hablar y yo lloraba. Y ella me dijo, bueno, Mafi, lo que pasa es que la Biblia son las palabras que Dios, porque nos dejó instrucciones para que nosotros no sufriéramos. Vamos a sufrir. Sí, ella me estaba presentando. Y yo como que sí. Y ella me dice, si tú te sientes de esta manera, es porque de esta manera. Yo decía, sí, así. O sea, así me siento. Eso. Entonces, nada, al día siguiente fuimos y me recuerdo que cuando llegamos a la iglesia, o sea, yo me recuerdo específicamente hasta de los colores, que en ese momento en la iglesia entregaban como un script, más o menos de lo que se iba a hablar. Los versículos, si era una serie, entonces era como estos que tú haces cuando terminas una exposición en Venezuela. Sí, un tríptico. Era como un tríptico. Era el tríptico de eso, y te lo dan al entrar para que tú puedas tomar notas, y más o menos como que te quede, ¿no? Y me recuerdo, y era relaciones. Y yo, bueno, o sea, interesante, sí, muy bien. Cuando el pastor habla, o sea, yo lloraba porque él estaba hablando como de mi vida. Wow. Y empezó. ¿En qué momento le habrá dicho contaron? Entre todo eso, claro que sí, yo lo pensé y yo dije,
qué pena, ¿cómo le habrá contado toda mi vida a su pastor? Fue lo primero que yo dije. Y de un día para otro, ¿sabes? Y yo a él no lo conozco, ¿entiendes? Como que, ¿quién es esta persona? Y yo le digo a mi tía, luego fuimos a desayunar, ¿sabes? Todo el perfecto domingo. Vas a la iglesia, yo recibí al Señor, yo sentí como que Dios me estaba literalmente esperando. Es como que, Mafe, aquí estoy. Yo me sentí como una niña chiquitica corriendo a los brazos de su papá. Wow. Y yo dije, es aquí. O sea, siento que es acá que, o sea, Dios me está llamando. Y le digo a mi tía, como que tú le contaste todo a tu pastor, qué pena, ¿sabes? Como que yo solamente te hablé para contarte a ti de mi vida. Y ella me mira como que, Mafe, eso no funciona así. ¿Tú crees que un pastor tiene todo el tiempo para preparar un mensaje? Y tú viste la cantidad de personas que hay aquí también. Pero yo no sabía ni siquiera cómo funcionaba. ¿Cómo es esto claro, de una iglesia cristiana? Claro, O sea, te está hablando tan directo que tú pensabas que te está hablando solo a ti. Claro, y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo era una cosa, pero no era como que el Espíritu Santo es el Espíritu que le da ese poder al pastor o a nosotros para poder tener comunión con él, ¿no? O sea, para mí eso era como el Espíritu Santo, ajá. A mí me pasó hace poco con una muchacha invitada que no, o sea, no es como que la conocía, sino que bueno, empezamos a hablar y bueno, te invito y tal. Y yo sabía un poco de lo que ella estaba viviendo, un poco. Claro. Y el pastor taca. Y yo por dentro literal estaba describiendo lo que ella estaba viviendo y no es como una situación que tú digas general, que es que, porque hay personas que dicen, no, pero es que lanzan algo general y por eso, no. Estaba diciendo bastante específico en el problema. Y yo así, yo por dentro, qué pena ya pensar que yo le conté, porque literalmente... Eso pasó hace poco. Sí, eso pasó hace poco. Y yo como que, claro, yo no le dije a ella nada de que mira, porque ajá. Sí. Pero eso pasa, y eso pasa es porque muchas veces el Espíritu Santo usa a las personas cuando se dejan usar para hablarte directamente. Entonces eso fue lo que te pasó a ti. O sea, él te estaba hablando directamente para que tú como que... Él conoce todo. Sí, y él literalmente me estaba llamando. Exacto. ¿Sabes? Cuando dicen como que yo llamo, soy un caballero y te llamo, te toco la puerta y el que abre, entonces él literalmente... Y cenar con él. Exacto, entonces él literalmente me estaba tocando a mí la puerta. Wow. Y obviamente fue mi decisión, yo sí Abrir seguir eso y abrir, pero sí fue como que, wow, esto es claro y es conmigo, o sea, no hay escapatoria, o sea, como que no hay duda. Ajá. Pero después también se sumó el tema del COVID. Claro. Yo fui a visitar a mi hermano 2 semanas, volví, yo ahí también me empecé a abrir con la gente cercana a mí, hablé con mi hermano de lo que me estaba pasando, no sé qué, y mi hermano, quédate acá, pero yo veía como muy imposible. O sea, era una cosa imposible porque yo tenía residencia en otro país, yo tenía mis cosas allá, yo ya había empezado en tu otro vida, país. Sí, total. ¿Entiendes? Otro duelo, otro salto, como que yo decía, no puedo más con esto, o sea, esto es mucho. Es demasiado. O sea, bueno, emigraste una vez, emigraste 2. 12. Entonces agarré y lo que pasa es que Dios tomó el control de mi vida. Sí. Fue como que, ok, bueno, él sabía que yo, en mi debilidad, no iba a hacerlo. O sea, yo, María Fernanda, no tenía la capacidad de tomar esa decisión para mí, que era lo más difícil, ¿no? De decir chao a una relación, de poner límites, de tener relaciones sanas, de buscar personas sanas dentro de mí y decisiones en mi vida. Él sabía que yo no lo podía hacer y él lo tuvo que hacer por mí. Literalmente, el día que yo me iba a Uruguay, o sea, yo me iba, creo que era no sé si era un 6, no me recuerdo mucho la fecha. De marzo. De febrero. No, llegaste en febrero. Era marzo. Yo llegué en febrero, yo llegué el 20 de febrero. Claro, porque el 7 nació Sofía y cerraron a los poquitos días cerraron. Bueno, me acuerdo que era marzo y yo había estado con mi familia y mi familia me dice, Mafe, ¿por qué no te quedas una semana más y vamos a Disney? Ok. Y yo, me recuerdo que bueno, dije, ¿sabes? Disney, no sé qué divertido, ¿sabes? La estoy pasando bien. Y hablé con mi ex jefe y mi jefe me dijo, en ese momento de Uruguay, me dijo, sí, dale, Fer, no hay problema. Ok. Cuando habló con mi exnovio, eso fue, si tú te quedas, nosotros terminamos. Wow. Ni siquiera fui yo la que pude decir terminamos, no. Si tú te quedas, nosotros terminamos. Y era manipulación. Y era, sí, claro, y era una semana. Y yo, bueno, decidí quedarme. O sea, por ahí fue que yo pude salir. Dentro de mi debilidad, que era salir. Porque claro, yo no porque no eras capaz de decirle a mí, ya terminamos. Sí, exacto, no era capaz. Tenías como una exacto. Y además de todo eso, 2 días después, lockdown, nadie puede entrar, nadie puede salir. Wow, tremenda esa historia. Entonces, literalmente me quedé acá y en ese momento me quedé con mi familia, ni siquiera me quedé con mi hermano. Quedaste con tus primos. Me quedé con mis primos, que todos son cristianos, y empecé a leer la palabra, empecé a conocer más de Dios, empecé a como que unir los puntos de la vida, como que, wow, sí, esto tiene sentido. Ah, claro, sí, sabes, como que todo lo que está pasando, que si el COVID.
Y para mí, y yo de verdad, o sea, no lo digo de una mala manera, porque también quizás suena mal, pero para mí el COVID fue un momento que cambió mi vida para bien. Porque sé que mucha gente la pasó muy mal. Y yo de verdad, o sea, estoy con ellos y lo siento mucho, pero para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Claro, en tu vida, no es como que, bueno, exacto, no fue para todo el mundo, y de ahí, pero fue un proceso que te... Y de ahí donde tú puedes sacar que el que está en Dios todo obra para bien. Y cuando es todo obra para bien, no sé, mucha gente descontextualiza ese versículo porque creen que todo tiene que estar bien. No, los problemas que te pasan, las enfermedades que te pasan, las situaciones que pasan en tu vida, que son de Dios, obra para bien, que en el momento uno no lo entiende, es otra cosa, pero eso quiere decir todo, obra para bien. Y algo que rescato de lo que estamos hablando son los procesos. Y es que muchas veces pensamos de que, bueno, o sea, que los que están con Dios, todo está bien, sí, ellos todos lo miran bien, pero antes de esa historia, y seguimos pasando por procesos, pero no es lo mismo pasar un proceso con él que sin él. Y yo, pues, testifico de eso por la muerte de mi papá y la muerte de mi mamá. Es como que viví los dos procesos o sea, conociendo y no conociendo. Entonces, todos los procesos y todo lo que nos pasa, digamos, nosotras no crecimos en hogares cristianos. Entonces nos pasaron muchas cosas por eso mismo, porque no teníamos unas bases, no teníamos esas palabras, no teníamos esa semilla, pero pasamos por procesos, pero aún así Él nos mira. Cuando vemos en la Biblia los personajes, yo antes de conocer la Biblia era como que, bueno, es que los personajes, todo es perfecto, todo es bonito. No, cuando vemos la vida de ellos pasaron por procesos. Y muchos de ellos, por no decir la mayoría, fueron transformados en sus procesos. Entonces, cuando empezamos a mirar nuestros procesos, no como que, es que me pasó, caemos en ese victimismo. Y caemos y me pongo, me hago responsable porque me pasa. Es como que es que me pasó, entonces vivimos en el pasado, es que me pasó esto, que ta. Pero es que realmente si empezamos a ver que ese proceso es el que nos transforma, el que nos hace crecer, el que nos madura y el que sobre todo Dios usa para que lo miremos a Él. Porque es que cuando ya ese vacío está ahí y ya no te queda nada y te das cuenta de que tu esposo no te hace feliz, de que el dinero no te hace feliz, de que las cosas materiales, la fama, todo lo que sea externo no te hace feliz, no te llena, el único que te puede llenar es Él. Y a mí siempre me gusta un ejemplo, que es un vaso, lo pongo acá. O sea, estos somos nosotros. O sea, nosotros fuimos creados para contenerlo a Él. Él es el que nos hace sentir, no va a decir la palabra feliz, sino la que nos hace sentir llenos, ¿no? Cuando ese vaso lo empezamos a llenar de cosas como dinero, fama, relaciones, sea lo que sea, es como si tuviese un huequito, porque eso no llena. En cambio, cuando realmente somos llenados de Él, es que a pesar de tener un buen esposo, de tener una familia, de tener dinero, de tener lo que sea, nos sentimos bien. Pero si no lo tenemos a Él, empiezas a sentir lo que tú sentías. Bueno, tú, por más que sea, digamos, mirando las cosas positivas, tenías estabilidad económica, no estabas pasando hambre, tenías una familia, tenías techo, o sea, tenías cosas que tú decías, ya va, pero ¿por qué aún teniendo novio, aún teniendo esto, aún teniendo dinero, me siento así? Claro. Ahí yo pongo, en cuanto a procesos, el propósito. Cuando tú enfocas la mirada en el propósito, ya después de conocer al Señor, en el propósito de Dios, tú dices, ahí te cambia la perspectiva. La perspectiva del problema, la perspectiva del proceso, porque tú dices, ok, esto tiene un propósito, y ahí es donde es la pregunta de no el por qué, sino el para qué. Lo que pasa es que ¿por qué Dios esto, sino para qué Dios esto? Claro, no aplica en todo, ojo. No, siento que se aplica. Ahora, te voy a hablar desde mi punto. Y lo escuché hace poco también de una persona que perdió a su papá. Cuando tú pierdes un ser querido, el consuelo de todo el mundo y de las personas cristianas no te lo dicen por mal. No, es que Dios quiso que eso fuera así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te lo digo? Porque cuando yo perdí a mi papá, era como que, no, es que eso tuvo que pasar por algo. Y tú, o sea, tu persona dice, no, es que Dios me lo quitó. Claro. Dios lo quiso así. Con eso, exacto, claro. Entonces es una lucha de tu relación con Dios, porque es que como Dios me quiere hacer mal a mí. Claro. Entonces, claro que todo tiene un propósito. Yo ahorita, digamos, lo de mi mamá es como que I don't get it, no lo entiendo. Pero eso que digo que todo obra para bien para todos los que conforme a propósito son llamados. Entonces, tal vez, y a veces yo digo, tal vez nunca lo voy a saber, tal vez nunca lo voy a ver.
pero sé que detrás de esto tiene un propósito. Lo veo ahora con mi papá. Si mi papá tal vez no se hubiese ido, nosotros no hubiésemos llegado a Estados Unidos y yo no hubiese conocido al Señor. Entonces, pero ya han pasado casi 10 años. Claro. Pero en el momento del proceso, claro, por eso te digo no que lo puedes entender. esa pregunta del para qué siempre no está. no aplica en todos los procesos. O sea, la pregunta del para qué, porque obviamente tú no te vas a preguntar en un duelo de un familiar querido, ¿para qué estoy pasando esto? O hasta ni siquiera de un duelo. Pero es que cualquier situación, cuando tú estás sufriendo, yo siento que tú estás sufriendo, y yo, por ejemplo, un exnovio, por decir, y así fue que yo conocí a Dios. Era como que me entiendo, y lloraba y tal. Y era un rompimiento de una relación. Y tú me decías, ay, no, tú vas a conseguir a alguien mejor. Sí. Y claro, ahí llegó mi esposo y ya yo lo veo. Ay, claro, yo no pude estar con él, pero en el momento que tú estás sufriendo, no lo ves. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Lo que yo digo es que, y en la Biblia lo vemos y no lo relatan, es los sentimientos. Exactamente. Y los sentimientos que nosotros tenemos, o sea, uno puede leer y leemos la Biblia y obviamente sabemos lo mucho que Jesús sufrió cuando lo crucificaron. O sea, ni nos podemos imaginar. O sea, yo ni me lo puedo imaginar de tanto. Yeah. Pablo, o sea, él estuvo preso. O sea, él... Y aún después de Cristiano, el aguijón que como describe la Biblia que tenía, o sea, el dolor, como Pablo se quejaba de ese aguijón, yo ni me imagino cómo debe haber sido. O los procesos, como tú dices, dice, ok, bueno, él o ella pasó por esto, a los 20 años, Abraham después tuvo un hijo, y tú lees eso en un capítulo, y tú, wow, pero qué bueno ¿cuál es Dios, fue su...? Qué bueno es Dios es fiel, pero quizás cuando nosotros estamos en el medio de ese proceso, o en los tiempos, en las esperas, o en los duelos, en las transiciones de vida, que tú estás en el medio de todos esos sentimientos y estás como que tú contigo misma, o como tú dijiste, tus pensamientos con la verdad de Dios. Con la verdad, eso. Que tú estás luchando. Porque también tenemos que recordar como que nosotros no solamente peleamos con un enemigo, también nosotros peleamos con nuestra propia carne, ¿no? Claro. Entonces eso es otro enemigo que nosotros tenemos que luchar con. Entonces eso de que la gente dice como que, pero ¿cómo tú lo hiciste? Yo no lo hice. O sea, literalmente lo tuvo que hacer Dios por mí. Porque yo era tan débil, o sea, y mi piel, y él sabía, o sea, que mi corazón lo sabe, que él lo tuvo que hacer por mí. Claro. O sea, y en eso, y a veces eso que tú dices, bueno, yo veo aquí todo el proceso de Dios. Yo en ese momento, cuando yo estaba pasando todo esto, yo decía, no hay forma ni manera que yo me quede acá en Estados Unidos. Claro. O sea, posiblemente no lo había. Físicamente, no, o sea, yo no, nada. Y lo que yo me recuerdo que yo y mi prima nos íbamos a oración. Hay una oración que hacen en nuestra iglesia todos los eneros. Y era orar a las 6 de la mañana para que Dios, y yo en un momento dije, bueno, Dios, si es tu voluntad que yo me quede aquí, yo me voy a quedar acá. Porque claro, era algo que yo deseaba, ¿no? Porque, ¿sabes? Como que quien no le gustaría vivir acá, conocí la iglesia, otras cosas, otras oportunidades. Pero yo dije, si es de ti, ya sé que yo me tengo que ir a Uruguay, o sea, me tengo que ir de Uruguay. Yo sabía que yo tenía que dejar de ir, o sea, de volver a Uruguay, y me iba a ir a Venezuela con mis papás de nuevo, o otra cosa, pero ya sabía que ahí no podía volver, ¿no? Claro. Entonces yo decía, bueno, Dios, tú toma el control de mi vida. Y después de todo eso me iba a aprobar una visa de estudiante, que era COVID, pandemia, o sea, fue todo. Me dijeron, cuando me leyeron, me dijeron, esto es un golden ticket para ti. No se lo estaban aprobando a los venezolanos, no había CADIVI, o sea, sí, es que todo me dijeron fue esto, y yo decía, no, esto fue Dios. Claro. O sea, esto fue Dios que me lo dio. Esto exacto, es Dios, y su voluntad. ahora lo ves. Y el adaptarme acá, a Estados Unidos, fue o sea, tanta calma, tan ligero, totalmente diferente a Uruguay, a esta experiencia. O sea, el emigrar o el vivir para acá ha sido ahí tan tienes diferente. Ahí tienes las dos. Cuando te fuiste sin él, sí, todo el dolor que pasaste, ¿no? Y aunque ya volviste a emigrar, pero con él, a pesar de no entender tal vez, y de que pero estaba fortalecida. Y de que ¿Por qué? Porque también. yo siento que, o sea, dentro de lo que quiero decir del para qué, es que a veces cuando te lo quieren decir en el momento que tú estás sufriendo lo que sea, no voy a decir un duelo, lo que sea, uy, te dicen, pero tú no entiendes. Pero yo siento que al conocer al Señor, eso yo me lo repito todo el tiempo, y es una invitación. Cuando tú conoces al Señor, tú sabes que si Él te sacó de donde te sacó, y te ha levantado en proceso, entonces dices, wow, Él lo va a volver a hacer. Entonces esa confianza que podemos depositar a cuando no conocemos. Y también, ojo, porque no es lo que la gente te diga, sino lo que
lo que tú medites en la palabra de Dios. Claro, exactamente. O sea, para qué no es una pregunta que la gente te va a hacer y tú te vas a... No, es tú preguntándole a Dios, bueno, Dios, ¿para qué quieres que esté? ¿Para qué estoy pasando por esto? Sí. En medio del sufrimiento, en medio del reproche, en medio de como tú tengas la confianza de hablar porque con Dios. Porque eso te puede levantar, eso te va a levantar. Eso es lo que te va a dar la fuerza, no que otra gente te lo diga, porque la gente no lo está viviendo, no lo está sintiendo, no siente lo que tú, pero Dios sí lo siente. No solo lo vivió, no solo lo siente, o sea, Él también te entiende. Y él ve la foto completa que no ve nadie. Literal. Solo Él. Exactamente. Entonces Él conoce es todo. como que esa meditación que tuviste tú misma con Dios, ese ejemplo perfecto de, bueno, si tú quieres, si es tu voluntad, yo me quedo aquí, pero ya sé que tu voluntad no es que yo vuelva a Uruguay. Exacto. De que yo no vuelva a ese lugar, Él no quería que yo... Entonces yo dije, bueno, yo voy a ser obediente y si es acá, o sea, bien por mí, porque obviamente quiero lo que, o sea, se me va a dar lo que yo quiero, anhelo, pero si no, yo sé que yo vuelvo a Venezuela. O sea, como que yo decía, yo me voy de este lugar, ¿no? Para el lugar. O sea, me voy de ese... Entonces es la obediencia también, de seguir lo que es la obediencia, y a veces la obediencia solamente comienza dentro de uno, ¿no? O sea, decir, si estoy dispuesto, sin tú ni siquiera tener que mover algo. Entonces esa obediencia es algo que como que a Dios obviamente le agrada. Y es algo que obviamente dice como que, bueno, uno no es que lo satisface, pero eso es lo que Él quiere para nosotros también, que nosotros podamos confiar en Él y esa certeza de lo que no vemos, ¿no? Como dicen hebreos, como que de tener esa fe. Eso, aunque no lo veamos, nosotros sabemos de que Dios lo va a hacer. A pesar de que sintamos lo que estamos sintiendo, Él lo va a hacer. Y Él sí te entiende. Y que es bueno también hacerle preguntas a Dios. Así es. Porque esas preguntas, Dios quiere que uno vaya totalmente abierto, honesto. Sí, porque Él conoce tu corazón. Entonces, con Él no podemos engañar. A Él no lo podemos engañar. Aunque tú no se lo digas, Él sabe lo que tú estás sintiendo. Él lo sabe. Pero mira, algo que ya para terminar, bueno, podemos quedar aquí 3 horas de podcast, porque de verdad que rico hablar así de estos temas. Pero algo que me quedo con lo que tú estás hablando, y yo sé que Gaby también, y más que Gaby, ustedes han hablado mucho más que, digamos, tú y yo, pero es ver, o sea, todo lo que nos estás contando, literalmente tú conociste al Señor en el 2020. En el 2020, sí. Y han pasado 3 años, y el crecimiento que yo puedo ver en ti, la manera en que hablas, la manera en que compartes de Él, tu actitud, o sea, verte lo que tú reflejas, que sabemos que es Él en ti, es resultado de lo que tú has tenido como esa intimidad con Dios. Y eso lo hablábamos en uno de los podcasts anteriores. Y eso se puede ver. Entonces, te lo digo porque de verdad lo veo, porque hay muchas veces que tú ves personas por años que sí, que vamos a leer la Biblia, que esto, pero no hay un fruto. Exactamente, es una más religión que realmente ver los frutos. Y yo en ti puedo ver esos frutos. Sí. Bueno, eso solamente es Dios. Y el otro día escuché algo que yo dije, esto es demasiado cierto. Todos somos escogidos, o sea, nosotros somos escogidos como cristianos. Todos. Pero hay unos que están, o lo estás haciendo o no lo estás haciendo, o lo estás viviendo o no lo estás viviendo, y Él nos mandó a ser la luz de este mundo, o sea, ese es nuestro llamado a cada uno de nosotros, y es, o lo hacemos o no lo hacemos, y la luz, o sea, que hay mucha oscuridad en este mundo. Así es. Y Él nos mandó a nosotros a ser la luz, o sea, ni siquiera al sol, ni siquiera a las estrellas, no, a nosotros. Y es como nosotros podemos ser eso todos los días, ¿no? En nuestra vida cotidiana, porque no tienes que ser un pastor, no tienes que trabajar en una iglesia. ¿Cómo nosotros podemos dar... Lo que Él ha depositado en ti. De ese Espíritu Santo, o sea, ¿cómo nosotros podemos dar de esa paz, de esas cosas porque todos lo necesitamos? Él nos creó. Entonces es como poner a preguntar eso, y las personas que quizás están... Porque a veces mi corazón va con esas personas que están 30 años y están en el mismo lugar. Es más tipo replantearse, tomar el tiempo para pensar qué es lo que Dios está hablándome ahorita, qué es lo que tú quieres, porque Él tiene un proceso, una temporada para todo. Entonces es como que yo o nosotros que tenemos acceso a Él, al creador del universo, o sea, al creador de todo, que Él te puede dar los mejores regalos, te puede dar todo lo que tú quieras, tienes acceso a Él. Pregúntale, como que, ¿qué es lo que tú quieres, Dios, para mi vida? Quizás sea algo sencillo, ¿no? Quizás sea algo grandísimo, como eso que me pasó a mí, que mis papeles y toda la cosa, pero también puede ser algo pequeño y Él está ahí. Mira, si algo que yo rescato de ti, que te conozco, es, y te admiro por eso, es esa búsqueda intencional, esa disciplina que tú tienes
con Dios como la tiene de pronto una persona que es muy dedicada al gimnasio. Es una disciplina para ti y no como modo de religión, sino como modo de relación. O sea, de buscar de Él, de buscar de su palabra, y yo creo que ahí podemos ver los frutos. Porque ¿de qué te estás llenando? Tú te estás llenando. Tú estás soltando lo que te estás llenando. A veces uno no entiende como por qué hay personas que de pronto entran en una cotidianidad o entran en una religión, y la verdad es que no nos estamos llenando, porque yo he estado en ese punto. Cuando uno tiene esa etapa donde uno deja... Yo creo que todos pasamos por eso. Donde uno deja de llenarse, entonces ¿qué es lo que... O sea, lo que reflejas es lo que estás consumiendo. Y eso lo rescato de ti. Pero para cerrar así. Y ahora sí nos vamos. ¿Qué le dirías tú a una persona, hombre o mujer, que esté ahorita en este momento, en esa situación en la que tú estuviste, de inmigrante, donde no conozca de pronto el idioma en este país, que bueno que tú ya venías con conocimiento del idioma, pero aquí pasa mucho de que la gente no sabe el idioma, que están inmigrantes, que están acá y están pasando por un proceso similar al tuyo, que de pronto su relación, la convivencia o con la familia, una relación amorosa, que se sienten vacíos, que sienten eso que tú sentiste. Bueno, podría decirle muchas cosas, pero lo que sí puedo decir, y es algo que es buscar de Dios, es eso, es preguntarle, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, ¿qué es lo que tú me estás llamando? Porque Él nos creó, ¿no? Entonces Él nos quiere a cada uno para algo específico, porque Él tiene un propósito para cada uno, ¿no? Él conoce los planes de cada uno. Entonces es como preguntarle a Dios como que ¿qué tú quieres de esto? Y a pesar de que sea muy difícil, y yo lo entiendo porque dentro de todas estas historias que yo conté, esto es un resumen, yo pasé muchas cosas en específicos también, muy difícil, y no minimizo el dolor, ni la situación, ni las emociones de nadie, es preguntarle como que Dios, ¿qué es lo que tú quieres ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este momento con esta situación? ¿Tú quieres que en este momento yo simplemente llore? Llora. Si tú quieres que en este momento yo simplemente haga tal paso, si nada más es simplemente conocerte, es como que muy importante hacerle esa pregunta, ¿no? Y creo que ahí se me vino el versículo a la mente de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará añadido. Entonces es como que o sea, si de verdad nosotros buscamos lo que Él quiere, su corazón, Él nos va a dar como que el paso a paso. Es una cosa diaria también, ¿no? No es algo así como, bueno, Él te va a dar el plan para los 5 años. Sí te puede dar una visión muy grande también, no, porque Dios es Dios de todo lo posible, pero también es ese día a día, como tú quieres que yo viva hoy. Simple. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga la semana que viene? O con esta situación, con este dolor. Háblame, ayúdame. Y yo estoy segura que Él va a responder a cualquiera. Wow. Tremendo. Bueno, gracias, Mafe, por... Sin palabras quedamos. Sí, quedamos así como que speechless. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos. Gracias por invitarme. Y sabemos que en el nombre de Jesús esta historia va a impactar a muchas vidas. Amén. Y bueno, me pueden invitar cuando quieran, comenten, no me ¿Quieren volver a escuchar a... Claro que sí, aquí te vamos a invitar, podemos hablar de otros temas porque hay muchos procesos. Yo lo que le quiero decir a ustedes es que estoy demasiado orgullosa y me encanta, o sea, primero el setting, esto para mí tienen que ver, la Casa de Bianca es hermosa. Y segundo, como que hacer esto para poder ayudar a muchas personas, ¿no? Que no es fácil dentro de todas las cosas que hay en este mundo, las críticas, el negativismo, todo el mundo tiene una opinión a veces para lo malo, que ustedes estén haciendo esto para, ¿sabes? Como que ayudar a las personas y también para hacer esa luz y para llevar la palabra a las personas que lo necesitan, tiene mucho valor y tiene mucho coraje de parte de ustedes y estoy muy orgullosa y me encanta. Ay, gracias. Ya también vamos a ver qué es lo que esto les va a traer para ustedes. Amén. Vamos a ver. Estamos siendo obedientes y Dios sabrá. Así es. Bueno, gracias, Mafe. Gracias, nos vemos. Ya saben lo que tienen que hacer, mi gente. Darle click, por favor, comenten, vale, suscríbanse, compártanlo y así. No, eso nos apoya mucho. Eso nos apoya demasiado. Y llegan más personas. Así es. Así que bueno, ahí les damos el llamado. Bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio. Chao. Bye.